Hola, señoritas, caballeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ustedes ya saben, cada uno que deben estar con su cámara ya activa, por favor. Bien. Bueno, dentro de nuestro programa de psicología ambiental, hoy vamos a manejar dos cosas muy importantes que nos permiten entender las políticas ambientales en Colombia. Definitivamente en nuestro país o en cualquier lugar del mundo realmente, ¿no? Pues se requiere generar una serie de políticas ambientales y mirar un poco las posibles sanciones que se pueden llegar a entregar a los que violan un poco esas políticas ambientales. Entonces hay unas sanciones correspondientes para ese tipo de actos o conductas incorrectas que pueden estar siendo generadas por las personas naturales o por los colectivos, las empresas como tal, ¿sí? Entonces, para ese tipo de situaciones, lo que tenemos que mirar un poco es el marco legal regulatorio, ¿sí? Si uno indaga un poco la ley 99 del 93, que eso es una parte importante en lo que tiene que ver con la gestión en Colombia, eh, en esa ley 99 de 1993, precisamente se estableció el Sistema Nacional Ambiental, el SINA, Sistema Nacional Ambiental, y creó pues el Ministerio del Ambiente, ¿sí? Pienso yo que se demoraron bastante tiempo para poder crear este Ministerio del Ambiente, pues porque el deterioro que nosotros venimos observando con el transcurrir de los años, pues precisamente está generando todo ese malestar, ¿sí? Y esta ley, la ley 99 del 93, siempre busca o lo que pretende es integrar la protección del medio ambiente, muchachos, y el desarrollo económico y social del país. ¿Y por qué integran esas tres partes? Porque sin medio ambiente no podemos tener dónde construir, no podemos generar empresas, no podemos vender absolutamente nada, pues porque todo está extinguiéndose, todo está muriendo. Entonces, la relación que se tiene entre la protección del medio ambiente va a permitir, y esto quiero que lo tengan muy en claro, tiene que, eh, se tiene que como que vincular esa protección del medio ambiente con lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social del país, ¿no? Un país que de pronto no tenga zonas verdes, que no tenga flora, que no tenga fauna, pues la verdad, pues sería eh, una catástrofe, ¿no? Un moridero realmente. Entonces, dentro de esa ley 99 del 93 está el Código Nacional de Recursos Naturales, ¿sí? Ese Código Nacional de Recursos Naturales lo que pretende precisamente es regular el uso y la conservación, que es lo que hemos estado hablando durante todo el módulo de los recursos naturales, con todo ese tema de lo que veíamos ayer, de la mitigación, de la adaptación y del proceso de acomodación que el ser humano tiene que generar para poder vivir en paz y en equilibrio con la naturaleza. O sea, no es que la naturaleza se adapte a nosotros, eso sería un error craso pensar que la naturaleza tiene que seguir nuestra evolución. No, si ustedes se dan cuenta, la naturaleza trata siempre de volver a su cauce, trata de recuperar su terreno, su territorio, porque antes le pertenecía, pero como nosotros, de una manera eh, inconsciente, irracional, irresponsable, pues generamos todas las cosas negativas que podamos
desgastar o acabar, como el uso del agua, por ejemplo, ¿sí? O con el incremento de la contaminación para que nosotros no tengamos la posibilidad de respirar. Y eso lleva a que nosotros terminamos o terminemos enfermos de cáncer de pulmones, y ahí es donde no está la relación de ese desarrollo económico y social del país, porque pues digamos que eh, la parte de la salud es un rubro del gobierno que tiene que estar siempre ahí como alimentando, porque es obligación y es obligatoriedad, y eso lo manda la Constitución Política de Colombia, nuestra Constitución Política de Colombia, en donde dice que nosotros tenemos el derecho a que se nos brinde lo mínimo a nivel de salud. Entonces, es lo que se requiere que haya, pues, como ese equilibrio, y con ese Código Nacional de Recursos Naturales, pues, como les digo, se regula el uso y la conservación de esos recursos naturales. ¿Qué es lo que incluye? Pues se incluye el agua, los suelos, perdón, y la biodiversidad. O sea, realmente Colombia, ustedes bien lo saben, Colombia es un país con muchísima biodiversidad, es un país rico en muchísimas cosas, ¿sí? Y pareciera que eso fuera eterno. Pues obviamente eso lo tenemos desde hace muchos años atrás, pero si lo teníamos por decir algo, hace 100 años lo teníamos en un 100%, hoy día esa biodiversidad se ha disminuido, ¿ven? Precisamente porque no había esa regulación del uso y la conservación de esos espacios naturales, ¿sí? Entonces, ese Código Nacional de los Recursos Naturales lo que pretende es establecer principios de sostenibilidad y un desarrollo adecuado. Entonces, la gente no es que quiera construir y construya a diestra y siniestra y tale bosques, tumbe árboles y eche para arriba, generar no sé qué mansiones, haciendas y deterioren pues ese entorno ambiental, ¿sí? Entonces se establece precisamente ese código nacional para poder generar principios que nos lleven a entender el tema de la sostenibilidad y el desarrollo adecuado. Entonces, esa es una de las cosas importantes que nos plantea esas políticas ambientales partiendo del marco legal regulatorio de la Ley 99 del 93, del Código Nacional de Recursos Naturales, de la creación precisamente es el Ministerio de Ambiente, que fue una idea supremamente impresionantemente buena porque pues es lo que nos empieza a regular a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos o empezamos a tener políticas de biodiversidad, pues hay que establecer unos lineamientos que permitan que nuestro país mantenga esos primeros lugares en el mundo como el más o uno de los más biodiversos, ¿no? Pero no podemos perder, o sea, no podemos nosotros sentirnos orgullosos de decir Colombia es el tercer país latinoamericano en donde hay más contaminación. Pues eso, esos primeros lugares, pues no son buenos, ¿no? No, para nada son buenos. Entonces, para proteger nuestra riqueza, se ha implementado y ahí está latente lo que siempre pretende trabajar eh, eh, los sistemas de áreas protegidas, que inclusive está la CAR allí, eh, en donde se generan una serie de estrategias como el Plan de Acción de Conservación de esa biodiversidad. Se necesitan hacer o tener ese tipo de lineamientos para proteger nuestra riqueza en toda la flora, en toda la fauna, que podamos ser reconocidos como el país que genera la mejor o una de las mejores frutas del mundo, que son endémicas de acá de Colombia, no se producen en ningún otro sitio sino acá en Colombia, y eso permite ese plan de acción para la conservación de esa biodiversidad, ¿sí?
Pero como nosotros lo veíamos ayer y lo hemos visto en las clases anteriores, pues una sola golondrina no hace verano, entonces se necesita aliarse con otros países precisamente para hacer los acuerdos internacionales. Y esos acuerdos internacionales aparecen y surgen a partir del contrabando, en donde antes podían entrar una gran cantidad de cosas por las fronteras de los países, y esas fronteras podían estar generando, hay unas plantas que pueden ser muy ricas en ciertos minerales, no sé, pero también pueden llegar a traer contaminación o puede tener como algún químico que pueda estar generando una serie de situaciones supremamente negativas, ¿no? Entonces, para eso se crearon esos acuerdos internacionales como el acuerdo del Protocolo de Kioto, ¿sí? Y el convenio de la diversidad biológica, ¿ven? En donde pues se pretende generar con ese protocolo de Kioto, pues precisamente esas sistemas de áreas protegidas y estrategias, para que todos estemos hablando pues precisamente el mismo lenguaje y que tengamos la certeza de que todo ciudadano del mundo, no de Colombia, del mundo, estén respetando esas políticas medioambientales. Ustedes saben de que cada país también pues tiene sus políticas públicas, sus políticas ambientales de su país, pero se tienen que generar. Entonces, ahí está, dentro de estas políticas ambientales, la creación de esas políticas de biodiversidad para poder generar, pues, como un control de lo que tiene que ver con las fronteras internacionales, ¿sí? Lo que veíamos nosotros ayer de la crisis del cambio climático, la política nacional del cambio climático está a partir de toda esta, de todo este efecto invernadero y de toda esa contaminación que hay, cómo nosotros se nos dificulta un poco más vivir en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, esta política del cambio climático busca lo que veíamos ayer nosotros, mitigar y adaptar los efectos del cambio climático, promoviendo el uso, lo veíamos ayer, de las energías renovables o limpias, ¿sí? Y la reforestación. Nosotros, eh, de hecho, es una de las cosas que se les exigen a las constructoras, que si ellos van a hacer, pues como un conjunto de apartamentos, pues tienen que dejar un espacio verde para que allí se puedan sembrar árboles, o por lo menos que haya naturaleza, o por lo menos que haya una zona verde en donde la gente pueda respirar, ¿sí? Entonces, esas energías renovables, esa reforestación y la gestión sostenible del cuidado y la protección del agua hacen parte de esa política nacional de cambio climático, que de no hacerlo de esa manera, pues las energías renovables no van a ser funcionales, la reforestación no va a ser posible, pues porque el espacio, el campo estaría, o la tierra estaría totalmente muerta, árida, y pues no queremos llegar a eso. O sea, es la concientización que se debe generar día tras día para que la gestión sea totalmente sostenible, ¿sí? Entonces, nuestro país, Colombia, ha logrado adaptar o adoptar compromisos en el marco de los acuerdos de otros ejemplos, como en París, ¿sí? Proponiendo reducciones de emisiones y estrategias de adaptación de esos sectores vulnerables, que era lo que hablábamos ayer, ¿sí? Entonces, los compromisos se generan internacionalmente y cada gobierno tiene que velar porque cada integrante del país tenga en cuenta eso, tenga en cuenta ese equilibrio, de ese crecimiento, que no sea de una manera desaforada, ni que estemos nosotros generando, eh, digamos, en vez de disminuir las emisiones tóxicas, las estamos incrementando. Ya sabemos nosotros que hay una vulnerabilidad
que hace que nosotros nos impactemos negativamente en nuestro estado de salud mental, ¿sí? Y eso es lo que nosotros no queremos llegar. Y ese desarrollo sostenible que va de la mano de ese cambio climático, que va de la mano pues precisamente de generar ese compromiso de tener esas energías renovables, de la reforestación. Entonces, lo que pretendemos nosotros con ese desarrollo sostenible es que dentro de nuestro país las políticas ambientales también se vinculen con el objetivo o los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que tienen un gran equipo eh, de voluntariados que realmente lo que hacen es buscar siempre encontrar la equidad en los derechos humanos. Son tan importantes las tribus africanas como nuestras tribus indígenas aquí de Colombia, ¿sí? Es tan importante el lord inglés en Inglaterra, ¿sí? Como la persona que es oriundo del Valle del Cauca. ¿Ven? Entonces, se necesita que ese trabajo integrado eh, pues siempre se esté actualizando, siempre esté buscando el equilibrio y ese crecimiento económico, porque pues no podemos como dejar de lado, pues precisamente que cada país tiene una evolución, cada país tiene su propio desarrollo económico y social, y es normal, y tiene un desarrollo científico, tiene un desarrollo cultural. Todo esto pues hace parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad, y eso pues lo entendemos nosotros. Lo que no podemos entender es precisamente esa conservación, esa no conservación ambiental. No podemos ser o estar en desequilibrio en nuestra, nuestro crecimiento como ser humano en contravía con el entorno ambiental, ¿sí? Entonces, si no, recordemos esto siempre, si no tenemos un entorno ambiental, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Sí? Entonces, se crean todas estas políticas en nuestro país, ¿sí? Todas estas políticas emanadas de la Ley 99 del 1993, precisamente para que cuando ya sean establecidas, ustedes saben que cuando se crean las leyes, los decretos, las normas, realmente lo que hace el gobierno o cualquier autoridad es empezar a generar posibles sanciones. ¿En qué? En el marco del cumplimiento. Entonces, las agencias reguladoras por ejemplo, de las licencias ambientales, que son, se le reconocen sus siglas ANLA, ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ¿sí? Estas agencias reguladoras, realmente el objetivo de ellas o el propósito de ellas es, como su nombre lo indica, regular a, a las empresas que pueden estar impactando fuertemente el medio ambiente. Y aquí entran las curtiembres, aquí entran las petroleras, aquí hablan aquí también ingresan las constructoras. Bueno, entonces necesitamos que la entidad del ANLA pueda otorgar realmente una serie de licencias ambientales una vez cumplan con los requisitos de las normas, ¿sí? Eh, pero, pues, nuevamente tenemos que utilizar la palabra lamentablemente en nuestro país, el mal hábito o la mala costumbre de sobornar o de pasar dinero por debajo de cuerda, ahí está presente. Porque es que la empresa no tiene o no está cumpliendo con las normas legales exigentes que exige el ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Pero como pagamos
demos una cifra cualquiera. Yo le doy a la persona que autoriza esas licencias o al grupo de personas que le autorizan esas licencias o me dan el aval de esas licencias ambientales, le vamos a dar 500 millones de pesos, ¿sí? O 1.000 millones de pesos. Son cantidades grandes, de suma de dinero grande, ¿sí? Pero eso realmente pues hace que se actúe de una manera incorrecta porque no se está cumpliendo las normas, ¿sí? Entonces, el papel crucial es precisamente regular que las actividades que puedan impactar negativamente el medio ambiente realmente se controlen, ¿sí? Que si no cumplen con los requisitos de ley para que se les dé la licencia, no puede, no se puede dar, ¿sí? Entonces, esas sanciones por incumplimiento a la normatividad pueden incluir multas pues muy significativas, ¿no? Que varían, obviamente, dependiendo de la gravedad de la infracción y del tamaño de la empresa. Entonces, esto es para las empresas que son eh, multipropósitos, por ejemplo, son multinacionales que realmente están haciendo o teniendo un impacto en el contexto en donde está, ¿sí? Vuelvo y digo, no es que uno genere el deseo de construir y no me importa cómo deterioro lo que está alrededor mío a nivel natural y lo voy acabando, ¿sí? Entonces, dependiendo de la gravedad de la infracción y del tamaño de la empresa, las multas pueden llegar hasta pues millones y millones de pesos colombianos, ¿no? Y además de esas multas, pues si no cumplen con los requisitos, pues se les quita la licencia de funcionamiento, ¿sí? Pueden incluir la suspensión de actividades si ellos de una manera unilateral empezaron a actuar sin haber recibido el aval o la autorización y se le ha brindado la licencia ambiental. Diferente sería cuando la licencia ambiental se puede dar tranquilamente porque la empresa realmente cumplió con todos los requisitos de ley, ¿sí? Como, porque ahí los requisitos de ley, dentro de uno de ellos está que la empresa realmente mitigue el impacto medioambiental que está generando una construcción, ¿sí? Que mitigue el impacto de pronto de qué manera va a tratar de recuperar una gran cantidad de árboles, ¿sí? Cómo se va a, porque a veces se les exigen a las empresas que tienen que trasladar la, la fauna o la flora a otros espacios, ¿sí? Para que el impacto no sea tan fuerte, ¿sí? Entonces, esto realmente, pues de la multa en millones de pesos colombianos, en miles de millones de pesos colombianos, también puede estar incluyendo la suspensión de esas actividades, la revocación de las licencias ambientales, eh, y lo más importante, la obligación con mayúscula y negrita de reparar los daños causados. Ustedes seguramente lo saben y es de que las personas que generan incendios forestales, el daño que generan es eterno, porque para que un bosque que está totalmente robustecido, eh, ok, entonces, que estaba totalmente florecido, robustecido, realmente si lo acabó, pues para que ese bosque se recupere pueden estar pasando 100 años. O sea, la recuperación de un bosque no es de una semana, no es de un mes, no es de 2 meses, no es de 3 meses, es un tiempo eterno. ¿Sí? Entonces las personas que muy irresponsablemente hacen sus paseos y hacen sus fogatas y que no tienen cuidado y que dejan botellas de vidrio, ¿sí? Que se convierten en lupas con los rayos del sol, pues están generando esos incendios forestales, que es lo que a veces vivíamos nosotros hace un tiempo, como un año, aquí en los cerros orientales
de Bogotá, ¿sí? Por el lado de Monserrate, por el alto de los cables. Eso se veía. Nosotros, desde la Universitaria de Colombia, al respaldo de la Universitaria de Colombia, hacia los montes, pues se veía cómo los bosques se estaban incendiando, ¿sí? Entonces, claro, las entidades protectoras del medio ambiente lo que hacían con los bomberos es precisamente, tanto a pie como en los helicópteros, regar agua para poder entonces apagar esos incendios. Pero si la persona se le identifica como la causante de ese mal que le hace al medio ambiente, pues son multados, ¿sí? Son sancionados. Y esas penas inclusive pueden llevar a tener eh, eh, sanciones carcelarias también. Bueno, entonces realmente es importante entender de que pues la ley existe, pero a veces la gente la termina incumpliendo. Pero para los infractores, como en todo, pues se le tiene que generar multas en ese sentido, ¿sí? Otro aspecto importante son los mecanismos de participación. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando uno infringe una norma de tránsito? Le pasan su comparendo o fotomulta y a uno lo mandan a hacer un curso pedagógico. Esos son los mecanismos de participación. Pues nos están metiendo la mano al bolsillo porque tenemos que pagar 602.000 pesos por andar en un sitio no correcto o por andar a velocidades excesivas en la calle, ¿sí? Poniendo en peligro la vida de las personas y la propia vida, mi propia vida. Entonces, esos mecanismos de participación es que a nosotros nos permiten que realmente veamos la necesidad de reflexionar y no volver a tener ese tipo de comportamientos. De alguna manera nos tienen que enseñar a corregir ese tipo de conductas, ¿sí? También existen mecanismos que permiten a las comunidades denunciar violaciones a la normatividad ambiental. Entonces son como los guardabosques, digámoslo así, o las personas del común que pueden estar denunciando ante las autoridades competentes, pues precisamente es todo ese tipo de malos comportamientos. Entonces ahí vemos nosotros como ese mecanismo también de participación en donde vinculamos a la sociedad, a la comunidad, a que también denuncie, ¿sí? A que también genere esa denuncia. Por lo general la gente lo que hace es denunciar anónimamente porque pues no quiere verse metido en problemas y esto pues esa posibilidad de darle cierto tipo de rol a la ciudadanía pues los empodera, ¿sí? Los empodera y promueve, vuelvo y digo, la participación de la defensa del medio ambiente. Entonces fíjense que pues así como existe la ley, pues existe también las personas que quieren violar la ley. Pero las personas que quieren violar la ley son regulados precisamente por estas sanciones, estas multas que tienen que cumplir, ¿sí? Entonces, siempre hay en nuestra, en nosotros como ciudadanos responsables, desafíos eh, que debemos asumir, ¿no? O sea, nosotros no podemos pasar por nuestro planeta Tierra o no podemos estar en nuestro país sin dejar huella con nuestro actuar. Entonces, esos son desafíos, son oportunidades que podemos llegar a tener, ¿sí? Eh, Sabemos que tenemos que existe ese marco normativo y que ese marco normativo, pues es un marco normativo realmente sólido, muy sólido. Entonces, nosotros como colombianos o nuestro país enfrenta pues ciertos tipos de retos significativos.
en donde pues día tras día tenemos que estar evaluando precisamente qué tanto se están cumpliendo la normatividad en el cumplimiento de lo que exige la norma, ¿sí? Porque si no lo hacemos, pues los problemas de la deforestación que tenemos nosotros, de pronto la minería ilegal también impacta fuertemente, ¿sí? La mala gestión del agua, o sea, todos estos son retos, son desafíos, ¿sí? Y lo generamos a partir de nuestro, eh, de la manera como nosotros actuamos en un momento determinado o varios momentos determinados de nuestra vida. Y entonces toda esa parte de la deforestación, de la minería ilegal, de la gestión del agua, de cazar especies en vía de extinción, necesita nuestra atención, requiere nuestra atención. Y eso, pues, la academia no está alejada de todo esto. Entonces, la educación en lo ambiental siempre va a ser necesaria. La sensibilización, todo lo que hemos tratado de generar en cada uno de nosotros, son cruciales, porque es que tenemos que entender de que el planeta donde estamos necesita ser cuidado, necesita respetarse, ¿sí? Eh, y entonces, en la medida que nosotros nos coloquemos la mano en el corazón y pensemos que esto debe asumirse como una cultura del respeto hacia el entorno donde estamos. Y eso, y ese cuidado del medio ambiente, seguramente vamos a lograr unos cambios significativos que van a permitir nuestro bienestar, ¿sí? Entonces, fíjense que las políticas ambientales en Colombia reflejan siempre un compromiso hacia una sostenibilidad. Yo pienso que nunca es tarde. El problema sería seguir haciendo, teniendo las mismas conductas irresponsables y no generando el cambio. Digamos que eso sería lo más complejo. O sea, sabemos que estamos acabando nuestro planeta y seguimos deteriorándolo, ¿sí? Entonces recuerden que somos actores activos en la protección del medio ambiente. Somos actores que realmente generamos que debemos estar caminando hacia el compromiso de la sostenibilidad, ¿sí? Y de la protección del medio ambiente. Estas políticas pues requieren de una aplicación rigurosa de toda esa normatividad, de toda la participación activa, de los múltiples sectores, de las diferentes áreas eh, eh, o de las entidades que estén vinculadas en nuestro país, ¿sí? Entonces estamos hablando del gobierno, pues el gobierno pues es el que tiene que dar ejemplo, ¿sí? Las empresas con todo este tema de la responsabilidad social empresarial, todos tienen que estar vinculados. Nosotros como sociedad, como personas del común, las instituciones de educación, no solamente las instituciones de educación superior, sino también desde una temprana edad, cómo estamos generando niños pequeños que crezcan con un concepto proambientalista, ¿sí? Pero, pues, cuando hablamos de la sociedad, ahí está inmersa también la familia. Y era lo que decíamos nosotros, cómo estamos actuando nosotros como padres responsables, como madres responsables, ¿sí? Como abuelos, tíos responsables, como nosotros estemos dentro de ese rol familiar para poder generar buen ejemplo. Porque si el niño en el colegio, en su colegio, en su escuela, en donde esté, los maestros se ponen la tarea de enseñarle el tema de la conducta proambiental y los papás hacen todo lo contrario. Y si el niño intenta llamarle la atención, le pega qué regaño y el niño entonces ya no, pues, acá me toca quedarme callado y pues que mis padres hagan lo que quieran con el entorno ambiental. Pues estamos quitándole un derecho a poder participar como un actor activo, ¿sí? Dentro de la sociedad, ¿sí? Pero, pues de todos modos, las personas que no quieren entender a las buenas, pues para eso están las sanciones establecidas que buscan asegurar el cumplimiento, porque pues se requieren esos esfuerzos.
¿sí? Y cuando vuelvo y digo, cuando a uno lo sancionan económicamente, estoy seguro que la reflexión es obligatoria, ¿sí? Cuando nosotros nos incrementan, ustedes saben que en los residuos del agua, de la luz, hay hay unas histogramas comparativos mes a mes de qué tanto incrementé el uso del agua, qué tanto incrementé el uso de la luz, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está generando eso? Entonces, en la medida que yo estoy generando un mayor consumo de luz, un mayor consumo de agua, quiere decir de que seguramente la estoy malgastando. Entonces, cuando a mí me colocan una sanción en donde me suben cierto porcentaje del valor de la factura, del recibo, pues entonces ahí sí me toca eh, corregir, ¿sí? Las personas que viven en estrato 6 7 que los recibos son supremamente costosísimos, ¿sí? Mientras una persona que está en un estrato 3 paga, por ejemplo, de luz, voy a dar una cifra cualquiera, 120.000 pesos, ¿sí? Digamos que 80.000 pesos, para no ser tan exagerado, ¿sí? En estrato 3, en un estrato 3, ese mismo consumo de luz o de agua que cuesta 80.000 pesos se triplica, ¿sí? La persona tiene que pagar como 400.000 pesos, pero es el mismo consumo, ¿ven? Entonces, por eso se dice que al que tiene más poder adquisitivo, se le carga un poco más el valor de lo que tiene que ver con el uso de esos recursos, ¿sí? Entonces, ahí están, pues, esas sanciones establecidas que buscan siempre, como les digo, regular, requieren de esfuerzos coordinados por cada uno de nosotros que estamos habitando un hogar, ¿sí? Y es lo que tenemos que hacer cotidianamente, ¿ven? Entonces, fíjense, muchachos, que las políticas o las políticas ambientales, pues están para que se tenga que cumplir, ¿sí? De no hacerlo así, pues obviamente volvemos al tema del deterioro ambiental. Permítanme ahora, muchachos, voy a compartirles a ustedes un video. Permítanme un momentico. Y miramos ese tema del medio ambiente en Colombia. Vamos a ver qué nos dice. Esto es un programa que hizo Caracol, que dentro de la responsabilidad social que tiene Caracol Televisión, pues genera una serie de investigaciones, de estudios, para mirar cómo la ciudadanía de pronto tiene la, la buena costumbre de cuidar su entorno. Entonces, permítanme, vamos a mirar esto, permítanme, yo cierro acá para que lo observemos. Lo agrandamos acá. Ok, miremos esto. Buenas noches. En estos tiempos de crisis ¿Ven? ¿Me escuchan? ¿Escuchan el video y lo ven? Sí, ¿Me dicen, por señor. favor? Sí, profe. Sí. Ok, listo. ambiental, hay que ser conscientes hoy más que nunca de que el agua y los bosques son la principal riqueza de un país. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro especial El Proyecto es Colombia, con un tema fundamental, el medio ambiente. Y lo hacemos desde un sitio maravilloso, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, en la capital del país. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Qué placer estar aquí en este lugar que nos recuerda que somos el segundo país más biodiverso del mundo. Tenemos una riqueza muy grande en fauna y flora que envidiaría cualquier otro país. Somos los primeros en especies de aves en el mundo y también de orquídeas. Estamos de segundos en plantas, de terceros en reptiles y de cuartos en mamíferos. Una enorme riqueza natural única en el mundo. Incluso nos consideran una potencia hídrica con 30 grandes ríos y cientos de lagunas y ciénagas. Mauricio hizo una radiografía de esa gran riqueza hidrográfica de Colombia. ¿Qué encontró, Mauricio? Juan Roberto, a nuestros ríos los hemos tratado muy mal desde siempre. Los utilizamos como alcantarillas y basureros.
Más de la mitad de los municipios de Colombia no tiene plantas de tratamiento para las aguas residuales, por lo cual estas aguas van directamente a nuestros ríos. Cuando se habla del medio ambiente, muchos extranjeros sostienen que Colombia está en la mejor esquina del planeta. El país está bañado por dos océanos. En la parte occidental del territorio hay un complejo sistema montañoso donde nacen nuestros principales ríos y en su parte oriental enormes llanuras y una extensa selva amazónica que ocupa el 46% del territorio colombiano. Si pudieras ganar dinero en dólares sin levantarte del sofá, ¿qué sería lo primero que harías con ese dinero? Esa diversidad geográfica ha posicionado a Colombia como el segundo país más biodiverso del mundo. Sin embargo, esa riqueza natural está cada vez más amenazada por el comportamiento humano que destruye el frágil medio ambiente que nos rodea. Talamos nuestros bosques naturales para abrirle más campo a una ganadería ineficiente y a los cultivos de coca, que siguen siendo los más extensos del mundo. Nos acostumbramos a que en el país se deforeste el área de 30 campos de fútbol al día y que el 65% de la madera que se utiliza en Colombia sea ilegal. Desde la aparición del monitoreo satelital en el año 2000, se han deforestado en 20 años 1.500.000 hectáreas a un ritmo de 150.000 a 200.000 hectáreas por año. El área más afectada es el departamento de Caquetá, en donde ocurre el 45% de la deforestación del país. Si seguimos deforestando como estamos deforestando el Pacífico, la región amazónica y la región andina, vamos a tener graves problemas en el futuro con la provisión de agua, porque todo el sistema de precipitación, todo el sistema de lluvias depende en gran parte de esos bosques. ¿Y cómo se puede frenar la deforestación? Bueno, la deforestación de la región amazónica sigue al galope. Y la deforestación de la región amazónica es una deforestación criminal, digámoslo así claro. Son grandes capitales ilegales que están propiciando la deforestación de grandes áreas en la región amazónica. Yo he leído por lo que usted escribe que este podría ser un momento como para reparar y reforestar el país. Por primera vez el sector ambiental tiene un incremento muy sustantivo de los recursos económicos para la gestión ambiental. Vas a mencionar el impuesto del carbono, que produce unos 300.000 millones de pesos al año para el medio ambiente, y recientemente, en diciembre, se aprobó que el 5% de las regalías va a la gestión ambiental, particularmente en los territorios afectados por la guerra, que tienen que ver muchos con lo de la deforestación. Esta es la gran oportunidad que tiene el país para ir sobre su principal riqueza, que son los bosques. Naturalmente eso implica también, como lo hemos dicho, derrotar la deforestación. Con nuestro comportamiento, los colombianos hemos maltratado nuestros ríos, a los que utilizamos desde siempre esencialmente como alcantarillas, arrojándoles toda suerte de desechos y basuras. Y la mayor contaminación que llega a nuestros ríos proviene de las aguas servidas de las grandes ciudades. El ejemplo sobresaliente es el río Bogotá, el más contaminado del país. El 85% de las aguas residuales de los 8 millones de habitantes de la capital van todavía directamente al río, sin ningún tratamiento. En teoría, para lograr tratar la totalidad de las aguas residuales de la capital, habrá que esperar hasta el 2028, cuando entre en funcionamiento la planta de tratamiento de Canoas en Soacha, que está en construcción y será la más grande del país. El resto de Colombia tiene una enorme deuda ambiental, pues menos de la mitad de los 1.100 municipios tienen plantas de tratamiento de sus aguas residuales que finalmente terminan en los ríos. ¿Cómo hemos manejado la riqueza hídrica del país? Lo que dicen los datos es que no la hemos manejado bien. Hay un indicador que me parece muy representativo y es que el 25% de las cabeceras municipales en el país en la época seca pueden quedarse sin agua. Y eso es un indicador de que las cosas no están siendo bien manejadas.
¿La agricultura y la minería siguen contaminando igual que antes? Siguen. Lo que uno revisa, por ejemplo, de 2014 a 2018, que no es un periodo muy largo, con base en los datos oficiales del Estudio Nacional del Agua, lo que uno ve es que, por ejemplo, en minería de carbón, el requerimiento, la huella de esta minería en el agua aumentó en un 24%. En 4 años eso es bestial. En agricultura, yo creo que siempre se tiende a calificar, y así es, que la agricultura en general es la actividad que más requiere agua, que más contamina agua, es cierto, pero cuando uno revisa con cuidado los datos, resulta que el 50% de esa agua corresponde a actividades de agroindustria, corresponde a palma, corresponde a plátano, corresponde a actividades que no son hechas por el campesinado. Yo creo que hay que hacer una separación, pero definitivamente pues la agricultura sí es una gran contaminadora de agua, particularmente la agricultura de gran escala. Los colombianos nos acostumbramos a registrar continuamente y ya sin mayor preocupación los desastres ambientales generados a nuestros ríos durante 55 años ininterrumpidos por los más de 3.800 atentados de las guerrillas de las FARC y el ELN contra los oleoductos. Este crimen ambiental, que se volvió permanente, es una especialidad vergonzosa y exclusiva de Colombia. También arrojamos a nuestros ríos los desechos químicos como los ácidos sulfúrico y clorhídrico provenientes de los innumerables laboratorios de coca y los envenenamos con plomo y mercurio, que utiliza la minería del oro, que representa el 60% de la minería ilegal del país. Ya en los mapas nacionales, zonas como el nordeste antioqueño, zonas como el Chocó, se notan a nivel de mapa nacional. Es decir, tenemos ahí una situación gravísima en términos de una actividad muy contaminante. Los parques nacionales son quizás el tesoro ambiental más preciado del país. Hace 60 años se declaró el primer parque natural en Colombia, el de la Cueva de los Guácharos, en el Huila. Hoy hay 59 parques naturales más, y las áreas naturales protegidas del país superan los 20 millones de hectáreas. ¿En qué grado de conservación se encuentran los parques naturales? En este momento en el sistema de parques de Colombia hay más de 17 millones de hectáreas y de ellas 333.000 tienen un deterioro por cambio de la cobertura de bosques o de áreas naturales. De tal manera que si comparamos el total versus lo afectado, yo diría que es un excelente estado de conservación en la mayor parte del territorio. Se estima que 300.000 hectáreas han sido modificadas en los parques. ¿Quiénes las modifican? Indudablemente la ganadería, por razones de la extensión, es la más grave para parques nacionales. De las 330.000 hectáreas afectadas por cambio de uso del suelo, más de 200.000 están dedicadas a pastos para ganado. ¿Qué tan serio es el problema del narcotráfico en los parques? Es grave, por supuesto, pero no en extensión. Del total de área hay 6.000 hectáreas, un poco más de 6.000 hectáreas según el informe oficial de Naciones Unidas. Y en Colombia, ¿qué tanto participan los particulares en el cuidado del medio ambiente? La iniciativa privada de conservación en Colombia es supremamente importante. Es impulsada a nivel global, pero en Colombia lleva un liderazgo inmenso. De las 1.343 áreas protegidas de todo el sistema colombiano, más de 900 son predios de particulares que han dedicado voluntaria y generosamente a la conservación. Y hacemos alianza con ellos y con las ONGs ambientales para apoyarlos en la gestión de sus áreas protegidas. En Colombia, como en el resto del mundo, las grandes ciudades enfrentan el creciente problema de la contaminación del aire. En nuestro país, unas 10.000 personas mueren al año por enfermedades producidas o agravadas por un aire enrarecido. Y los costos para el sistema de salud y las incapacidades laborales llegan a los 13 billones de pesos anuales. Durante las cuarentenas impuestas por la pandemia, el aire de las ciudades más contaminadas, Bogotá, Medellín y Cali, mejoró notoriamente y aún tiene niveles de contaminación inferiores a los que se tenían antes de la pandemia. Pero poco a poco, con la reapertura, se teme que volverán a los niveles de contaminación previos al coronavirus.
Otro gran desafío ambiental a nivel mundial sigue siendo la disposición de las basuras. En Colombia, en los últimos 15 años, esa disposición ha mejorado. En el 2005, el 88% de la basura terminaba en botaderos a cielo abierto y un 12% iba a los rellenos sanitarios. Hoy el 93% va a dar a los rellenos sanitarios y solo el 7% se sigue disponiendo en botaderos a cielo abierto. Pero actualmente la tercera parte de los rellenos sanitarios están en estado crítico. 15 de ellos tienen vencida su vida útil y 77 más estarán al tope en los próximos 3 años. Además, los colombianos no hemos entendido todavía la importancia del reciclaje, pues solo el 8% de los hogares separa sus desechos, por lo que millones de toneladas de materiales aprovechables terminan enterrados saturando los rellenos sanitarios. Es muy poco el material aprovechable que se separa. Si hubiera más, los procesos de reciclaje de plástico, cartón, vidrio y chatarra podrían doblar o triplicar su producción. Los incendios forestales y las inundaciones sin control, que eran raros en el pasado, se volvieron comunes en nuestro país y en el mundo. En Colombia, a esos desastres naturales hay que añadirle la barbarie que nos ha llevado a ocupar el vergonzoso primer puesto en el asesinato de líderes ambientales en el mundo. El año pasado fueron silenciados 64 de ellos. 64. La responsabilidad de preservar la tierra es de cada quien a través de simples gestos cotidianos, como consumir menos, montar en bicicleta, tomar duchas más cortas, separar las basuras en casa y apagar televisión, luces y ventilador cuando nadie está presente. Nuestra especie podrá seguir su camino a través de los siglos solo si tenemos un lugar donde vivir. No hay otro. La tierra es nuestra casa y de todos nosotros depende que no se nos caiga encima. Y esa es la clave, entender que todos somos responsables en la protección de nuestros recursos. Y si alguien está sintonizado con ese tema ambiental en nuestro país, es Wade Davis, un canadiense nacionalizado en Colombia, que llegó al país en los años 70 y de inmediato se enamoró de nuestros bosques y nuestros ríos. Él es otro, Mauricio, de nuestros invitados centrales. Wade Davis es un antropólogo, etnobotánico y fotógrafo que fue protagonista del Sendero de la Anaconda, un documental de Caracol Televisión sobre el Amazonas. Juan Roberto Vargas habló con él. ¿Sabía usted que puede ganar un 30% más si habla inglés, según las últimas investigaciones? Wade, usted es más colombiano que cualquiera de nosotros. ¿Qué cree usted que le deja esta pandemia a Colombia en materia ambiental? Durante todo ese tiempo tan malo, había como semillas de esperanza. Imagínese, por fin, el río Medellín. Parece como un río de las truchas, ¿no? Un río totalmente limpio. En las calles de Barcelona había animales del monte. En las ciénagas alrededor de las ciudades en la India, como Mumbai y Delhi, había como aves en millones de aves. Y por fin la gente en las ciudades ya podían ver la sierra de las montañas para la primera vez en 2 generaciones, ¿no? Como la riqueza de la naturaleza es tan profundo, ¿no? Yo creo que esa es en una manera la esperanza del país, de Colombia. Sí. Wade, usted dice que la naturaleza es un patrimonio muy profundo de no solo de Colombia, sino de todas las naciones de la Tierra. ¿Cómo hacemos para proteger a la naturaleza en medio de este afán por reactivar las economías? Aquí en Colombia estamos en ese dilema y en esa preocupación los ambientalistas, como en buena parte del mundo. Por mencionar solo un ejemplo, la gran alerta que despierta en lo que está pasando en China. Bueno, yo creo que otro más un mensaje de ese tiempo tan duro es que uno no puede separar la salud de un país o nivel de economía de la salud de un país o nivel biológico, ¿no? Sí. Los dos son totalmente como
la misma cosa. Pero una de las cosas que me encanta más que todo es que la gente indígena todavía están aquí para enseñarnos en una manera, ¿no? Y por ejemplo, con los mamos de los arahuacos, de los Cogue, dicen que el sangre que tenemos en el cuerpo es exactamente el mismo que la agua que tiene en un río. Esa no es una idea de la poesía, es una observación científica. Pero Wade, ahí hay una reflexión profunda y es lo que usted dice, ese respeto reverencial que por encima de cualquier cosa debemos tener a nuestros recursos naturales. Yo pienso que esta época de pandemia también nos puso a pensar en que eso es realmente lo único que termina al final del camino quedándonos como nuestro gran capital hacia el futuro, como el nuevo oro. Porque Colombia tiene tanto, ¿no? De vez en cuando quizás es difícil para el pueblo colombiano entender la riqueza que tiene, ¿no? Después que tantos años de conflicto, estamos en un momento en que para 50 años no había desarrollo en el Amazonas colombiano. Y ahora Colombia tiene un momento en que el país puede seguir con el conocimiento de la ciencia sobre la importancia de biodiversidad. Y por ejemplo, los dos lados de la cultura política en Colombia, de la izquierda y de la derecha. Sí. La cosa es que ellos pueden unificarse por ese sobre el futuro de la tierra colombiana. ¿Cómo hacemos para que las nuevas generaciones lo entiendan? Los niños, los jóvenes, quienes hoy también saben de la importancia del medio ambiente, pero a lo mejor no saben de esta enorme riqueza, como lo dice usted, Wade, tenemos en Colombia, que es la naturaleza, los recursos naturales que tenemos acá. Bueno, yo tengo que contar una historia que me encanta. Yo estuve alrededor de Sabana de Torres con un muchacho, un pescador, un campesino, un hombre muy humilde, Morita, y su nombre fue Morita de los Manatees, porque él fue como un avatar de los manatees, ¿no? Ellos encontraron unas como 75 especies de mariposas. Y para mí me gustó porque en todo de Canadá tenemos quizás 200, 150, entonces alrededor de una ciénaga pequeña en Colombia. Y yo dejé eso a Morita, hombre, carajo, hombre, es increíble, tantas especies de mariposas. Y él me dijo eso, fue el momento. Ni se te ocurra comprar un curso de inteligencia artificial sin saber esto antes. No necesitas pagar. Puro colombiano. Sí, hermano, me dijo. Claro que tenemos mucho. Es porque en Colombia un mariposa es solamente un flor que puede volar. Por eso tenemos tantos. Qué belleza. Ese es Colombia, ¿no? Para enseñar a todos que su país no es un país de la violencia, de la droga, del conflicto, pero es el país que es un regalo de Dios y que los ríos como el río Magdalena no es solamente un río de comercio, es el esencia del país. El río Magdalena es Colombia y Colombia mismo como país es un regalo de este río, ¿no? Y cada canción en tambora, en poro, en merengue, en salsa, en cumbia, la madre de todo, es el río Grande de la Magdalena. Qué maravilla. Qué sí. maravilla, ¿no, Wade? Escucharlo a usted nos llena el corazón de orgullo. Es un gusto haberlo tenido acá. Es canadiense, pero repito, como arranqué este diálogo, es más colombiano que cualquiera de nosotros porque ha llegado al corazón y a la esencia de nuestra cultura y lo más importante, Wade, de nuestro medio ambiente, de nuestra hermosa y gigante biodiversidad que nos hace ser, como usted lo dice, el país más rico del mundo. Ha sido un gusto saludarlo, feliz estadía en Vancouver y gracias por haber participado en este proyecto Es Colombia de Noticias Caracol. Gracias, abrazos a todos.
No es una exageración decir que los colombianos dormimos sobre una riqueza mineral. Tenemos petróleo, gas, carbón, oro, cobre, esmeraldas y la lista sigue. Y no hay que olvidar tampoco que los metales nos mejoran la vida. Por ejemplo, el níquel es un elemento indispensable en las baterías de computadores y teléfonos celulares, y el carbón sigue siendo necesario para la producción del acero. La pregunta, Mauricio, es cómo conciliar minería con medio ambiente cuando ambos son vitales para un país. Pues Juan Roberto, buscamos respuestas a partir de la polémica que han generado los proyectos mineros de La Quebradona en Antioquia y de Santurbán en Santander. La pandemia del coronavirus, sin proponérselo, le ha dado un respiro al planeta y parecería haber creado también una reflexión global sobre la importancia de preservar el medio ambiente. Si queremos salvar la Tierra, este es el momento de alejarse paulatinamente de los combustibles fósiles y sus derivados, como el indestructible plástico, y dar un gran salto hacia las energías limpias como la solar y la eólica. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, pues la producción colombiana en energía no convencional, ya sea solar o eólica, está en pañales y representa tan solo el 0.13% de la energía nacional. La realidad indica que seguiremos dependiendo por un buen tiempo de las energías fósiles como el gas y el petróleo. En estos momentos, la industria petrolera del país está en cuidados intensivos. Desde hace 40 años no se han descubierto pozos petroleros de importancia y la inversión extranjera, que llegó a los 8.000 millones de dólares al año, hoy no llega a los 2.000 millones. ¿Y cómo van nuestras reservas en medio de este COVID de petróleo y de gas? Nosotros contamos con unas reservas que son muy limitadas. A 5 o 6 años en petróleo y máximo 8 años en gas, que eso para los tiempos de esta industria son muy pocos años. Esta es la razón por la cual Colombia de tiempo atrás ha procurado diversificar su canasta en hidrocarburos. A mediano plazo, entre 3 y 4 años, no tenemos nada a la vista, que es cuando, dada la fotografía que tomamos hoy, nos quedamos sin reservas. Y ahí es donde el fracking es el llamado a darnos la mano durante esa transición. Existen varias versiones sobre el fracking. Unos dicen que va a ser muy grave para el medio ambiente y otros que no. La técnica del fracking no es nueva. Incluso los primeros procesos de fracturamiento son de más de 100 años. Frente a esa disyuntiva, ¿cuál es la solución? Hagamos los proyectos piloto. Estos proyectos piloto, que son los que recomienda la Comisión de Expertos, que son los que tienen el aval del Consejo de Estado, nos van a decir para el caso de Colombia si esta técnica, que algunos consideran que es tan nociva, se puede adelantar de manera segura. ¡No a la minería! ¡Sí a la vida! A diferencia del pasado, los proyectos mineros hoy crean controversia y también oposición por parte de la ciudadanía. Es el caso de las manifestaciones para preservar el páramo de Santurbán en Santander, en donde las grandes mineras buscan explotar el oro a gran escala. Aquí nos encontramos en un valle de frailejones. Este valle tiene una especie que es la Espeletia conglomerata, que es esta especie de frailejón que está en peligro de extinción. Un frailejón que tiene aproximadamente 2 metros, eso quiere decir que lleva 200 años viviendo en este ecosistema y dándole vida a este ecosistema. En Santurbán se ha sacado oro desde antes de la llegada de los españoles. En el siglo pasado, los habitantes de los municipios de Betas y California siguieron la tradición con una minería artesanal de subsistencia. Pero desde hace 20 años ha llegado la minería a gran escala, que tiene objetivos a corto plazo, generando en poco tiempo graves alteraciones al ecosistema que impiden su regeneración. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales archivó hace poco el proyecto de la empresa Minesa por tener serios vacíos en su estudio de impacto ambiental, que por ahora es inaceptable. Lo más interesante en el caso de Santurbán es la enorme participación pública que está detrás del proyecto. Ciudadana. Ciudadana. Se presentaron 45.000 ciudadanos y organizaciones. Eso nunca había pasado en Colombia. Quiere decir que en Colombia ha aumentado tremendamente la conciencia ambiental. Otro proyecto minero que genera controversia es el de Quebradona, en el municipio de Jericó, en Antioquia. Allí se encontraron grandes reservas de cobre en el 2015.
El desarrollo tecnológico ha generado una creciente demanda en el mundo por el cobre y los promotores del proyecto estiman que generaría entre 300 y 400 millones de dólares anuales en exportaciones. La minera AngloGold Ashanti espera obtener una licencia ambiental de la ANLA para el proyecto que afectará 36 hectáreas a una profundidad de 360 metros y generará 120 millones de toneladas de desechos o relaves que formarían una montaña de 100 metros de altura. El municipio de Jericó cuenta con 19.300 hectáreas. Nuestra huella minera son aproximadamente 600 hectáreas, que corresponden con un 3% aproximado del suelo jericuano. Los opositores del proyecto temen que el municipio de Jericó cambie su vocación agrícola y turística para convertirse por no menos de 38 años en un distrito minero. Desde ahora estamos trabajando en minería con propósito, coexistencia y convivencia con muchas otras cosas. El turismo, por ejemplo, la agricultura. No vamos a desplazar ninguna actividad económica del municipio, vamos a trabajar de la mano con ellos. El proyecto minero ha generado divisiones en el municipio, pero el alcalde de Jericó lo apoya. Quebradona para Jericó puede significar oportunidades. Yo soy de los que cree que el Estado, que el gobierno, que nuestro país y en general el mundo necesita unas nuevas economías. La gente de esa región y también gente de Antioquia dicen, por favor, no vamos a cambiar la vocación de esa región que tiene tantos potenciales con la agricultura, con el turismo, etcétera, por una región minera que la convierte en otra cosa. El gobierno le apuesta a este proyecto para aliviar las finanzas públicas que han sido duramente golpeadas por la pandemia. Para nadie es un secreto que la minería puede causar graves daños ambientales y afortunadamente Colombia no es un país minero, pero el mapa de las licencias activas en etapa de exploración es tan aterrador como el del coronavirus. El sector minero pesa en nuestra economía y representa el 20% de las exportaciones y el 20% de las regalías que percibe la nación, pero la minería se ha desarrollado como una rueda suelta de nuestra economía y el que pierde casi siempre es el Estado. Un reciente estudio presentado en el Foro Nacional Ambiental sostiene que a pesar de los altos precios del oro, Colombia no recibe dividendos importantes por él. En materia de impuestos, en el periodo 2014-2018, por cada 1.000 pesos de aporte al Producto Interno Bruto, el oro pagó 30 pesos de impuestos sobre la renta, la industria manufacturera 44 pesos y el petróleo y gas 108 pesos, 3 veces más que el oro. En cuanto a las regalías, entre el 2014 y 2019, el petróleo y el gas aportaron un promedio anual de 5.8 billones de pesos, el carbón 1.6 billones, el níquel 106.000 millones y el oro 152.000 millones. El metal más preciado, el oro, paga inexplicablemente regalías más bajas que el petróleo y el gas. Estamos regalando nuestro oro en el momento de su mayor valor, pues por cuenta de la pandemia los inversionistas y los bancos centrales de los países se refugiaron en él. Además, la institucionalidad no logra controlar la gigantesca evasión fiscal del sector minero. Tenemos que despabilarnos y cambiar las reglas del juego de la minería, pues como están, el negocio es para los empresarios y no para el país. Muchos son los retos ambientales que tiene el país en el inmediato futuro. Hay que enfrentar temas cruciales como la deforestación, los proyectos mineros, la defensa de los páramos y las posibilidades de fumigación con glifosato de los cultivos ilícitos y del fracking para extraer gas y petróleo. Estamos en una encrucijada ambiental. Lo que se haga o no se haga ahora va a definir la suerte de Colombia y de la vida humana en nuestro país por las próximas décadas. Quedan muchos retos para el futuro. Por ejemplo, limpiar nuestros ríos, nuestras ciénagas y nuestras playas. Pero ante todo, preservar los manglares, los bosques y los páramos. En pocas palabras, salvar la vida. Crear conciencia, Mauricio, porque de lo contrario no dejaremos futuro a nuestros hijos. Mañana nos vemos. Bueno, muchachos, para entender un poco lo que tiene que ver con el fracking, ese término tiene que ver con la fracturación hidráulica, y ahí lo mencionaban en el video con respecto al fracking, que es la utilización o un método utilizado para poder extraer petróleo y gas
de formaciones subterráneas. Eso ha sido una situación bastante álgida en cuanto a los que están a favor del fracking y los que están en contra del fracking, porque pues eso tiene unas ventajas con respecto al desarrollo económico, ¿cierto? Pero también, volvemos al tema del impacto ambiental, pero ese proceso del fracking, de la fracturación hidráulica, pues precisamente presenta pues como una inyección a alta presión de agua de una manera subterránea, inyectar esa alta presión. Obviamente eso va acompañado de productos químicos y eso pues lo provocan es para poder llegar a unas rocas subterráneas que están, digamos, sedimentadas allí y que al romperlas permiten el ingreso para obtener esos, para poder extraer el petróleo en últimas y el gas. Entonces, realmente cuando se fractura esa roca permite que el petróleo, como les decía, o el gas se libere y pues obviamente pues fluya hacia la superficie. Pero eso, pues, como les digo, tiene unos beneficios más a nivel económico para un país, al desarrollo económico, ¿sí? Pues porque, digamos, lo que aumenta una producción de energía como tal, genera, pues, la capacidad de empleo de un país. Eh, digamos que una posible ventaja fuerte sería como la reducción de precios de la energía como tal, y no depender de la importación de combustibles importados, ¿no? Digamos que esos serían como los que están, digamos, generando como esos posibles beneficios para un país. Pero volvemos al tema principal que nos acompaña durante todo este módulo y es el impacto ambiental, ¿sí? La realización del método del fracking se deletrea F-R-A-C-K-I-N-G, puede contaminar fuentes hídricas, ¿sí? Subterráneas, pues, pues eso sería catastrófico para cada uno de nosotros si no se maneja correctamente, ¿sí? Y como la gente de pronto no lo maneja correctamente, pues imagínense ustedes lo que podría estar pasando. Hay una gran preocupación precisamente por esa liberación del gas metano, un gas que genera, pues, bueno, incrementa, pues, todo lo que tiene que ver con el efecto invernadero, ¿sí? Si nosotros atacamos la profundidad de nuestra tierra, de nuestro cielo, pues estamos también generando una sismicidad inducida, ¿sí? O sea, para poder encontrar petróleo o gas, tenemos que generar explosiones de alto nivel. Bueno, entonces esa inyección de fluidos en el subsuelo puede inducir precisamente a esos temblores terrestres en algunas áreas cuando son manipulados de una manera constante, permanente, lo que ha generado, pues, imagínense ustedes, una gran preocupación sobre la seguridad, ¿sí? Como es una mezcla, cuando nosotros hablamos de inyectar a alta presión, pues la idea de mezclar el agua, la arena y productos químicos, pues precisamente es lo que busca, pues poder ahondar en nuestra tierra como tal, pero la problemática que se da aquí es que hay un incremento en el consumo de agua. Es decir, que el método del fracking requiere grandes cantidades de agua, lo que puede ser un gran problema para las regiones aledañas en donde se está generando este fracking hidráulico, ¿no? Entonces realmente pues ahí está generándose también una problemática y eso salen constantemente ese tipo de noticias de la gente que es proambientalista en donde están totalmente
mm, rechazando que se produzca el fracking, ¿sí? A nivel de nuestro planeta, a nivel de nuestro país, porque las desventajas realmente son fuertes. Hay beneficios, uno no niega que de pronto hay una mano de obra, hay un incremento pues en el trabajo, que hay la posibilidad de reducir el valor de la energía como tal, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Y pues, aparte de esa sismicidad inducida, de ese consumo de agua permanente, del impacto ambiental, pues la destrucción de nuestros paisajes, la instalación de ese fracking, de ese método, la infraestructura asociada puede realmente verse alterada considerablemente. Si ustedes vieron, cuando hablamos o cuando nos hablaban de la deforestación precisamente nos mostró cómo había esos espacios vacíos en donde estaban una gran cantidad de árboles, unos bosques supremamente frondosos, pero ahora no, ¿ven? Entonces, el alterar considerablemente todo ese tipo de contextos ambientales, de paisajes ambientales, pues afecta, es que se nos olvida que nosotros no somos los únicos seres vivos que estamos en el planeta, ¿sí? Nosotros tenemos unos seres vivos que están alrededor de nosotros y entonces no caemos en cuenta que estamos afectando una vida silvestre, que estamos acabando una fauna como tal, ¿ven? O sea, nosotros somos los que deterioramos, y lo decían en el documental que presentamos ahorita, el canal Caracol, en donde se ve precisamente cómo se impacta fuertemente ese entorno ambiental, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo debemos reaccionar? Deberíamos entonces estar manejando venga, hagámoslo de una manera un poco más racional, generemos estrategias un poco menos impactantes a nivel ambiental, ¿sí? Porque es que pensamos únicamente en nosotros. ¿Y qué hay de la vida silvestre? ¿Cómo lo estamos afectando? ¿Sí? Y nosotros, un ejemplo que les quiero plantear con respecto a esto, si nosotros tenemos un periquito, un canario en nuestra casa, no sé si ustedes tengan este tipo de mascotas ahí en la casa de ustedes, en donde ustedes lo colocan en la casa en una jaula, ¿sí? Y ustedes muy juiciosamente a ellos les colocan una vasijita para echarle el agua, otra vasijita para colocarles la comida, banano o otro tipo de comida, se me olvidó ahorita el nombre, pero ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el canario? ¿Qué es lo que hace el periquito? Lo que hace es salir de su pequeño nido y no hace sino, lo que tiene que hacer es saltar de un palo a otro para conseguir el agua. Entonces ya saben dónde está el agua y va y lo consigue. Ya saben dónde está el alpiste o está el banano y va y salta al otro palito que hay al interior de la jaula y lo consigue. Es decir, que su mundo es ese. Su hábitat natural, desde su concepto de vida, es ese. ¿Ven? Pero lo estamos teniendo para nuestro bienestar, para tenernos a nosotros contentos de que tenemos un canario encerrado, de que tenemos un periquito encerrado y nos alegra la vida cuando hace su trinar en las mañanas, para satisfacción de nosotros. ¿Y qué es la vida? ¿Y qué es de la vida de este animalito? Del ave que estamos hablando. ¿Ven? Siempre pensamos en nosotros. Somos supremamente egoístas porque no pensamos en los otros seres vivos. Si por casualidad ese canario, yo en algún momento dejé la jaula, la puertica de la jaula abierta y la ventana de la sala del apartamento estaba abierta y el canario voló y se fue. El canario vivía con nosotros o vivió con nosotros parte de su vida eh, y solamente su mundo era ese.
cuando él se enfrenta a un mundo mucho más amplio, ¿para dónde coge? ¿A dónde va a saber él dónde consigue el agua? ¿A dónde va a saber que puede encontrar comida? Ese canario no va a subsistir, porque del mundo pequeño en el cual estaba el que le habíamos creado nosotros, salió a un mundo supremamente inmenso, pero no estaba habituado a ese tipo de mundo. ¿Ven? Entonces, si nosotros dejamos un poco de lado ese egoísmo en donde queremos siempre tener las mascotas más excéntricas, más costosas, pero para nosotros, dejémoslos en sus espacios naturales, dejémoslos que vivan su hábitat como tal, porque le estamos haciendo ese daño con el ejemplo que les estoy planteando a ustedes, ¿sí? Lo tenemos controlado, lo tenemos en nuestro mundo para nuestro gusto, pero se fue y el error que le generamos a él, la subsistencia, está siendo alterada precisamente por nuestro comportamiento. ¿Ven? Entonces, todas esas circunstancias hacen de que nosotros necesitemos, como decían en el video, lo que hemos hablado permanentemente es la concientización, la posibilidad de realmente tener un contexto de ambiental lo más equilibrado posible. Entonces, es lo que consideramos nosotros debemos actuar desde nuestra profesión, dentro de nuestro rol como ser humano, nuestro rol como persona, para que esto, pues yo estoy seguro de que si cada uno de ustedes multiplica toda esta información que les debe quedar allá en su inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces va a generar una respuesta mucho más funcional para nuestra sociedad humana. Pero si no lo hacemos, si somos del grupo que no me importa nada, que no me interesa absolutamente nada, pues es que lo que yo hago no va a deteriorar el mundo, el que yo haya botado este paquete, el que yo haya hecho esto, el que yo haya desviado tal río, el que yo haya colocado una mm, no sé, un petardo para poder tumbar ciertos árboles, ¿ven? Si yo hago parte de ese grupo y que si consideramos de que no estamos impactando, pues debemos decirle a esas personas que están matando el planeta Tierra. Por eso se habla de todo ese tipo de sismicidad, de todos esos cambios climáticos, de toda esa vulnerabilidad que realmente necesitamos es modificar. Bueno, muchachos, creo que nuestra clase de hoy ya finalizó. Permítanme, yo llamo a lista muy juiciosamente para que terminemos la clase de hoy. Andrea Alvarado. Presente, profe, buenas noches. Hola, Andrea. Angie Bechara. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Linda Bermúdez. Hola, profe, buenas noches. Presente. Presente, Linda, gracias. Oscar Castañeda. Presente, Muy profe. bien, Oscar. Buenas noches. Angie Castillo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. María del Carmen Corredor. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Sigamos con Laura Cortázar. Presente, profe. Ok. Gloria Fiquitiva. ¿Ella cómo sigue? Gloria Buenas Fiquitiva. noches, profe, presente. Ok. Diana Machado. Buenas noches, profe, presente. Ok. Juan Carlos Ramírez. Buenas noches, profe, presente. Muy bien. Aleida Joana Ramírez.
Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Astrid Rincón. Astrid Rincón. No está. Está pendiente Juan David, ¿no? Juan David anda por ahí, ¿cierto, Juan David? Sí, profe. Bueno, ten presente que la señorita que acabo de llamar no me respondió. Perdón, buenas noches, profe. Es que no me activa el micrófono. Ah, ok, ya te iba a dejar la falla. Bien, ok. Juan David, que acabo de escucharlo. Jamie Paola Rosso. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Jamie Paola, se te escucha el partido. Jamie Sabogal. Buenas noches, profe, presente. Bueno, buenas noches. Gisette Tatiana Sánchez. Hola, profe, presente, buenas noches. Buenas noches. Seguimos con Ashley Casas. Presente, profe. Déjame verte, Ashley, por favor. Voy, profe, espera que el celular está lento. Bueno, déjame verte para poderte colocar la asistencia. Angie Rangel. Profe, presente. Ok, Angie. Valeria Villalba. Presente, profe. Andrea Beira. Yo, presente, profe. Ya te vi, Ashley. ¿Sí me Ya las escuchaste? casas. Profe, ¿sí me escuchaste? Sí, sí, señorita. Sí, profe. Lady Sánchez. Lady. Lady Sánchez no está. Laura Benavides. Presente, profe. Ok, Laura. Valentina Madera. Valentina Madera. No está. Diana Caterín. Presente, profe. Alejandro Sarmiento, por ahí lo vi. Presente, profe. Diego. Ok. Ana Caterín Sánchez. Presente. Fiorella. Hola, profe. Ok, hola. Seguimos con Yelsi Vargas. Presente, profe. Buenas noches. Espérate, Yelsi. ¿Dónde andas, Yelsi Vargas? Aquí. ¿Dónde andas? Aquí. Aquí. Sí. ¿Dónde? ¿Ya me vio, Ah, profe? ya. Sí, ya te vi. Estás como escondida, su merced. Laura Canizales. Presente, profe. ¿Dónde anda Laura? Ahí, ¿ya me ves? Ya, ahora sí, ya te vi. Ok. Vale. Giovanna Rincón.
No, no está. A ver, la perdió. Isabel Oliveros. Hola, profe, buenas noches, presente. Ok. Profe, tú me habías dicho que me ibas a quitar la falla de ayer. Lady Galeano. Lady Galeano. Lady Estefanía Galeano. No está. León Brenda. ¿Dónde anda Brenda? Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Ok, muchachos, entonces nos veremos el lunes con el parcial. Tengan en cuenta que ustedes van a presentar su proyecto. Que, bueno, les habilito a ustedes mañana la carpeta para que suban el escrito con relación a los capítulos 11 y 12. Bueno, las sesiones 11 y 12 de los dos artículos que aparecen allí. Bueno, muchachos, que estén bien, que pasen un feliz de semana muy chévere. Tengan mucho Profe, cuidado. gracias, buenas noches. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Sí, Aleida, cuéntame. Profe, ¿el escrito es individual o en los grupos de proyecto? No, individual, su merced. Ah, bueno, profe, gracias. Dios lo bendiga, gracias. Lo mismo, gracias. Profe, Acuérdate que es a mano, ¿no? es un ensayo por los dos, ¿cierto, profe? Integrando los dos, Artículos. sí. Listo, sí, integrando. señor. Bueno, chao Gracias, niñas, que profe. estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté muy bien, gracias. Lo mismo, chao. Gracias, Profe, una profe. pregunta. ¿Quién me pregunta? Yo, profe Laura. Laura Cortázar, cuéntame. Es que su merced ayer, bueno, no ayer, sino que la maqueta la tenemos que llevar el lunes o todavía no. Sí, ya tienen que llevarla y pues obviamente ahí aparecerán cosas que tienen que corregir, ¿no? Ah, bueno, listo, profe. Listo, ok. Laura Jimena. Profe, respecto a la presentación del lunes, ya se debe tener en cuenta también las diapositivas, ¿cierto? Claro, todo tiene que estar integrado. Sí, Obviamente porque todo el trabajo tiene que integrarse. en nuestro caso, el grupo como tal, entregamos el documento completo. O Sí, sea, claro, finalizado. sí, claro, pero tienen que aterrizarlo en la maqueta, ¿bueno? Ok, profe. Ok, bueno muchachos, señoritas, chao, que estén bien. Chao, chao.